amigos, ¿cómo están? Qué gusto iniciarnos este lunes con entusiasmo. Y bueno, ya mediados del mes de julio, transcurriendo muy rápido el mes de julio, ya en plenas vacaciones de la gente. ¡Qué maravilla, qué bien! Vamos a hablar del cerebro plástico, los nuevos descubrimientos científicos acerca de nuestro cerebro. Aquí está Nacho, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? buenas tardes, aquí con un poco de frío, ya ve que los climas... Muy loco el todavía clima están de la locos. Ciudad de México, en pleno verano y es cuando hace frío. Sí, la Y lluvia no además nos todos deja. los días, y la lluvia mañana, tarde y noche, Sí, 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 y no si nos se deja. puede más. Exactamente. Pero con mucha alegría de estar aquí con usted, doctor. Me da mucho gusto, Nacho, y a la gente, qué gusto que estén aquí. Así Bueno, hay es. que aprovechar estas vacaciones leyendo mucho, hay que leer mucho. ¿Qué descubrieron los científicos? Bueno, los científicos están en un avance continuo. ¿A qué se le llama cerebro plástico? ¿Por qué plasticidad? Bueno, pues como es la plastilina, la moldeas, ¿no? Moldeable, sí. Y el cerebro, bueno, ahora se sabe, ya desde hace algunos años, muchos años, que había capacidades que el cerebro podía aumentar, desarrollar. Se sabía que el cerebro, si lo ejercitas en algo, se expande. No se sabía qué tanto o hasta dónde se podía llegar. Ujú. Pero hoy nos damos cuenta que las capacidades del cerebro son inimaginables. Algo impresionante. El cerebro va a utilizar áreas que son para determinado objetivo, para otro objetivo. Ok. El caso más significativo ocurrió en el año 2004-2008, cuando en la Universidad de Columbia, la doctora Hirsch hizo estudios con el cerebro de una mujer hasta entonces desconocida, hoy es una celebridad mundial, por los descubrimientos que se hicieron, y esta mujer era nada menos que una ajedrecista famosa, y ahora es mucho más famosa. Era famosa solo en el mundo del ajedrez, y en cambio ahora es más famosa en el mundo de la ciencia. ¿Por qué? Porque la doctora Hirsch hizo estudios de su cerebro. Estoy hablando de Shusha, eso es en húngaro, Shusha Polgar, o Shusha Polgar. También se le conoce como Susan Polgar. Y la historia de Susan es sin duda una evidencia de la plasticidad neuronal. Shusha era una niña normal a los 4 años y su padre era un científico sumamente minucioso. El doctor Laszlo Polgar había hecho sus estudios en psicología y se había graduado con honores en la Universidad de Budapest. Él se había planteado la teoría de que los niños desperdician mucho potencial en la escuela. La escuela no es capaz de darles a los niños un mucho mayor potencial. Quizá porque los programas educativos están enfocados en lo básico. Razonamiento, lectoescritura, conocimientos generales, y no hay un énfasis en el desarrollo pleno de cada individuo. Y por esto, él hizo una tesis y una teoría de que si le dabas una oportunidad al cerebro de un niño de expandirse, de crecer, ibas a crear un genio. Su teoría es así, es la creación de genios. Okay. Y escribe un libro sobre el tema, allá por el año 1980 se publica, él lo escribe como de 75-80, y en su teoría él pone como gran concepción que los genios no nacen, los genios se hacen. Él estudia la vida de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, y de su padre Leopold Mozart. Y trata de explicar por qué Mozart a los 5 años componía sonatas, podía tocar el violín, podía tocar el piano con virtuosismo. Y nos dice que no es algo anormal, que es algo natural.
que la atención, devoción y dedicación que Leopold puso en Wolfgang determinó que él tuviera estas capacidades. Pero cualquier niño estimulado de la misma manera tendría los mismos beneficios. La teoría quedó ahí y se olvidó. Los estudios de Polgar no tuvieron mayor éxito en Europa y tampoco en Europa occidental. En aquel entonces el gran muro de la cortina de hierro hacía que la ciencia estuviera muy separada. Los descubrimientos científicos eran considerados casi como patrimonio nacional. Y había un vínculo entre naciones en el lado este de la cortina de hierro, los países del bloque comunista y satélites de la Unión Soviética. Entonces, aunque la teoría de Polgar circuló por todos esos países, no hubo una contención, nunca pasó nada. Sin embargo, el doctor Polgar no se dio por vencido. Ninguna universidad de Europa del Este le quiso dar niños para trabajar con ellos, porque decían que poner niños en las manos de un científico era como convertir a los niños en conejillos de indias, y que esto era muy inseguro y muy incierto. Entonces nadie quiso darle un niño. Lo que hizo Polgar fue tomar sus propios hijos. Tenía 3 niñas, Susan, Polgar, y 2 niñas más. Durante muchos años trabajó con ella y esto fue a manera secreta, solamente a nivel intrafamiliar. Se supo esto. Lo que hizo el padre fue buscar qué área de la ciencia le interesaba a la niña. A lo mejor la música, a lo mejor la filosofía, a lo mejor las ciencias exactas, matemáticas, astronomía, química, física, a lo mejor las ciencias médicas y biológicas, la medicina, las áreas de desarrollo humano y artístico, la pintura, la escultura, literatura, etc. La composición musical o la composición literaria, pero nada le interesaba a la niña. Polgar en su modelo teórico decía que los niños deben tener algún afecto intelectual. Por afecto intelectual, él hablaba de lo que nos pasa a todos. Desde que somos niños en la escuela nos damos cuenta que algunas materias no son muy agradables y otras francamente desagradables, y otro grupo de materias como indiferentes. Y él hizo notar que cuando los niños desarrollaban un afecto por determinada área del conocimiento, una atracción, una seducción, es la palabra que él usa mucho en su libro, seducción, cuando te seduce la arquitectura, la pintura, la escultura, la matemática, la física, la química, entonces ya hay un sentido de placer en la actividad intelectual. Y este sentido de placer, decía Polgar, que era la clave para el desarrollo del genio. En el caso de Leopold y de Wolfgang, era claro que el proceso de admiración al padre, las virtudes musicales que el niño veía en el padre desarrollaron cierta degustación, cierta atracción y fascinación. Y se daba entonces el requisito del placer por aprender aquello, que en este caso era la música. Él decía que si el niño descubría en sí mismo, acordémonos que la educación es un proceso de adentro hacia afuera. Educere, de donde viene el término educatio, de latín, es sacarlo de dentro. Eso es lo que hacen los maestros, sacarlo de dentro. Si se entiende de otra manera la educación es fallido, claro. Es sacarlo de dentro. Y esto lo sabía Polgar. Y entonces no encontraba que área del conocimiento podía ser muy atractivo para la niña. Inclusive pensó que era el baile, la danza, porque la niña se movía mucho de pequeña y le gustaba bailar, pero no era por ahí. Finalmente, y sin encontrar el camino, Susa un día encontró un juego de ajedrez que estaba como embodegado en un mueble, en una cómoda de la casa. Lo sacó y se fascinó con él. Me recuerda mucho cuando Albert Einstein, su padre le regaló, porque fíjense cómo que en la historia de todos los genios hay algo así. A Albert Einstein le regalaron un telescopio. Entonces el padre se dio cuenta de que le gustaba eso y le regaló un microscopio. Y luego una brújula.
y lo programó sin querer para científico. Claro. Todos sus juguetes, los niños normales juegan con carritos, Sí, por supuesto. Muñecos. con pistolas, con soldaditos, con guantes de box, con dardos. Pero los juguetes de Einstein eran puros aparatos científicos. Le regaló un estetoscopio, le regaló una brújula, le regaló un microscopio, le regalaba puras cosas que eran en realidad aparatos científicos. Y obviamente esto modeló la mente de Albert Einstein, que va a ser otro de los genios. Pero es muy común encontrarlos en la vida de los genios estos tan interesantes. Por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, qué importante decirlo, en el caso de Leonardo da Vinci, su padre le regaló, yo creo que ni se imaginó, un día como sin querer, le llevó unos objetos para dibujar y pintar. Y esto le gusta tanto que el padre después, a los 9 años, Leonardo hace una primera composición pictórica. Y esto se lo lleva al gran Verrocchio. El gran Verrocchio le dice quién lo hizo. Y Piero Vinci le dice, mi hijo, tráeme a tu hijo. Ahí comenzó todo. Es muy impresionante porque es una especie de lugar común en la historia de todos o casi todos los genios. Hay un evento muy temprano en la vida en donde quizá hay una neuroasociación padre-hijo y agradarle al padre, porque recordemos que en el segundo septenio de los niños, en ese puente que da entre los 7 y los 14 años, el niño se espejea con su padre y lo convierte en su héroe. Y con su madre, por supuesto, pero también su padre y su madre, los dos. Y entonces una estimulación en ese periodo de la vida puede ser coyuntural para que el niño, la niña, se incline a aquello que es estimulado. Pero en el caso de todos estos genios, el caso de Mozart, el caso de Leonardo, hay muchos genios, hay muchos elementos. En Edison también hay un evento muy parecido, muy interesante, muy parecido. Y en casi todos los genios. Y en la mayoría de los casos el padre es inconsciente de esto, ni enterado. La diferencia con Laszlo Polgár es que es deliberado. Ya no es un accidente. Esa es la teoría de Polgár. Que si tú haces eso, el niño puede transformar sus habilidades y sus capacidades y generar un gran poder, un gran sentido del valor y la autoestima, neuroasociado con esa habilidad que se trata de estimular. Y el caso de Susan funcionó. La niña tomaba el ajedrez, los figuritas, los peones, los alfiles, las torres, los caballitos, el rey, la reina, los tomaba como figuras decorativas, como objetos manipulables. Claro. Jugaba como piezas objeto, como si se tratara de muñecas. Y dice el padre que un día descubrió, cuando dijo, este es el rey, esta es la reina, luego se descubrió que tomaba la reina y dialogando con el rey. El rey platicaba con la reina. Era un sentido lúdico, infantil. Era una niña muy pequeña. Tenía apenas cumplido los 5 años cuando pasó eso del ajedrez. Y en ese momento el padre le cayó el 20, o el tostón, o el peso argentum. Acuérdense que los pesos en México eran de plata, argentum. Los pesos argentum eran de plata. Traían a Morelos o a Hidalgo. Eran unas monedotas enormes que tenían aleación de 0,720 de plata. Y bueno, esos eran los pesos de hace, pues allá como en 60, había estos pesos que circulaban públicamente. Y eran unas monedotas preciosas, claro, nada más los ves en las tiendas de numismática, ¿no? Sí, o en los libros o en el internet. Sí. Bueno, así, a un centenario de oro, le cayó a Laszlo Polgár, le cayó el 20 o el centenario de oro, de que por ahí era donde Shusha tenía posibilidades de crecer con su modelo teórico,
porque tenía una excesiva simpatía por aquel juego. Y por ahí empezó a estimularla. Para empezar, Laszlo Bolgár no era ajedrecista. Él era un ajedrecista ocasional. Lo había sido de niño. El ajedrez lo tenía ahí guardado, pero no era algo que le gustara ni le apasionara. Entonces él tuvo que aprender. Él tuvo que comprar los primeros libros. Yo me quedé impresionado cuando en una entrevista Susan Polgar dijo que ella llegó a acumular 4,000 libros de ajedrez. Yo ni siquiera veo en las librerías tantos libros. Pero bueno, estuvo 20 años acumulando libros de ajedrez. Acumuló muchos. Es interesante que Laszlo empezó a meterse al ajedrez para jugar con la niña. Y la niña empezó a desarrollar habilidades. Pasaron muchos años hasta que cuando la niña cumplió 11 años, él dijo, bueno, voy a ponerla a jugar con jugadores profesionales. ¿De mayor edad? De mayor edad. La llevó a un club de ajedrecistas de Budapest y les dijo que pues la niña iba a jugar. Todo el mundo se rió, porque era un juego de hombres. En aquellos años, en los 70s, 80s, el ajedrez estaba gobernado, dominado por los hombres. Decían que las mujeres no tenían capacidad cerebral para jugar el ajedrez, que el juego de ajedrez era demasiado para el cerebro de una mujer, lo cual es hasta ofensivo y discriminatorio. De hecho. Pero era una idea común en los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Y finalmente la niña les ganó a todos. Y ahí se dio cuenta Laszlo de que su proyecto estaba funcionando. ¿Cómo era posible que jugadores consumados, que pertenecían a un club, que jugaban como disciplina todos los días, pudieran ser derrotados por una niña de 11 años? Hombres de 40, 50, 60 que tenían 20, 30 años jugando al ajedrez. Algo no estaba siendo normal. Sí, no cuadraba. Los primeros periódicos que lo tratan, porque esto sale en un periódico en Budapest, pues le llaman ya la niña genio. Y esto a Laszlo le provocaba una especie de sentimiento de orgullo. En la universidad inclusive lo mandaron llamar. Le dijeron que querían reconsiderar su modelo teórico, que si estaba aplicando sus teorías con su hija. Y él ya no quiso revelar información, él ya siguió de frente, pues ya había logrado lo principal, las evidencias, para que no manosearan su proyecto, ya no quiso dar mucha información, aunque el libro ya estaba publicado, cualquiera lo podía leer. De ahí continuó la carrera exitosa de la niña, porque entre los 11 y los 18 años, ella pudo participar en Londres, en París, en Berlín, en varios torneos abiertos de ajedrez. Y finalmente, su gran poder se reveló en Nueva York. Cuando fue a Nueva York ya tenía 17 años y ya era una fuerza poderosa en el tablero de ajedrez. Ahí comenzó su carrera de éxitos. Fue visible a la prensa, fue visible al mundo del ajedrez y de ahí los siguientes 8 años la convirtieron en la reina del ajedrez, derrotando a Kasparov, a Karpov y a Bobby Fischer, que son los campeones mundiales que recordamos así en la historia del ajedrez, que serían el Max Spitz del ajedrez, ¿verdad? Los grandes, Sí, los grandes. archicampeones. Y obviamente eso hizo que saltara a la palestra y que se convirtiera en una figura internacional del mundo del ajedrez. Muchos quisieron comprobar la teoría de su papá. Muchos dijeron, bueno, a ver, ¿Qué pasó, no? ¿qué pasó? Exacto. Hay que entender este periodo del cerebro humano que está relacionado con los 7 años, todo lo que pasa a los 7 años en un niño o una niña. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ella fue estimulada por su abuelo. En la familia de Sor Juana, o de Juana de Asbaje, no había genios ni intelectuales brillantes. Pero su abuelo era un hombre culto, educado y lector. Un hombre dedicado a la educación, de hecho, un mentor. Y tenía una pequeña biblioteca de no más de 100 libros, que en aquel entonces era mucho. Desde luego. Y esa biblioteca pasó por herencia a Sor Juana. Y este mentor tenía mucho interés en las ciencias botánicas, en la astronomía.
en el conocimiento matemático. La gente ubica a Sor Juana como una poetisa, como una escritora de gran talento. Sí. Pero más allá de este barniz, Sor Juana era una potencia intelectual. Ella era una astrónoma y matemática. Era lo más cercano a Hipatia de Alejandría, la última directora de la biblioteca de Alejandría. Otra gran genio, que también fue programada por su padre, que era el director de la biblioteca, y luego ella fue la directora, última directora de la biblioteca de Alejandría, y una de las más grandes genios de la historia. Sor Juana lleva una relación, los primeros 10 años, después el abuelo muere, pero en esos primeros 10 años, ella tiene una concomitancia, una impronta de cercanía, mucho más que a su madre. En su madre había una relación más bien distante, una relación de simpatía y atracción maravillosa entre el abuelo, el abuelo materno, sí, el abuelo materno. Recordemos que el papá de Sor Juana había venido de España, se sabe casi nada de él, y a España regresó. Y no hay mucha información, ni siquiera de la familia. Mucha evidencia, sí. Hay mucha especulación, dicen que en realidad su padre era un cura de una parroquia cercana, San Miguel de Pantla, y que pues era una historia oscura y tenebrosa de la bastardía de Sor Juana, que la familia pretendía ocultar. Bueno, el caso es que el papá no estaba, por la razón que fuera. Pero la madre estaba, y estaba la familia de la madre. Y había este abuelo, genio, este gran intelectual que era su abuelo, una figura que siempre está leyendo, escribiendo, aprendiendo, y tiene un gran interés por la biología y la ciencia. Y esto hace que Sor Juana tenga una cultura descomunal, pero descomunal. Era, por supuesto, competitiva en temas de astronomía, erudita en temas de historia, mitología y filosofía. Era un cúmulo de conocimientos y de información, y obviamente no cabía en el cuerpo de una mujer, porque en aquellos tiempos el castigo que la sociedad imponía a la mujer de mantenerse lejos del conocimiento, lejos de las letras, lejos de las artes, lejos de la ciencia, era un grave y doloroso despertar de conciencia que provocó en ella hasta frustración y muchísimo dolor. Yo no pienso que Sor Juana haya tenido nunca vocación religiosa. Okay. Fue una forma de supervivencia. Y es más que claro que ella era una erudita. Hizo un viaje, obviamente ella tenía muchos amigos en la corte, cultos. Y le regalaban objetos como un telescopio. Y ella gustaba de los globos terráqueos, gustaba de los aparatos científicos. Wow. Ella tenía el telescopio, escapaba a la azotea de San Jerónimo y veía los astros. Habla de que veía, le interesaban mucho los anillos de Saturno, obviamente las lunas de Júpiter. Estamos hablando de un especialista, desarrolló sus habilidades de manera óptima. Y lo mismo ocurre con Susan Polgar. Es una presencia poderosa en el tablero, intimidante. Causaba mucho miedo jugar con ella. Karpov y Kasparov llegaron a comentar esto, porque Susan no utilizaba el tiempo. En los torneos siempre hay un reloj. El reloj de Susan se quedaba casi en cero, mientras que el otro jugador sí usaba su tiempo. Susan tenía, decían, como un cable del cerebro a la mano, y nada más colocaba la ficha, el caballo, o la reina, o el alfil, o el peón, en automático. Y esto causó mucho impacto, mucho temor.
en el oponente. Claro. ¿Cómo podía hacer estas cosas Susan Polgar? Los científicos le hicieron una propuesta, que fuera con la doctora Hirsch a hacerse estudios sobre el cerebro, para ver qué estaba pasando. Y la doctora Hirsch encontró la clave del cerebro plástico. Eso que pudo hacer Susan, lo hacemos o lo podemos hacer todos. No es un fenómeno individual, sino una constante general. ¿Qué pasó en el cerebro, adentro del cerebro de Susan Polgar? ¿Qué ocurrió dentro de esas estructuras neuronales? Que es importante y estamos dedicando el programa a hablar de eso. Bueno, ocurrieron cosas maravillosas. Todos tenemos, aquí en la nuca, un poquito desplazado hacia adelante, en el lado izquierdo del cerebro, todos tenemos unos órganos o unas estructuras neuronales que le llamamos en este caso a esta estructura región fusiforme de la cara. Okay. Es un sistema de memoria creado por la naturaleza a lo largo de millones de años que nos permite reconocer los rostros humanos. Sí. De todas las personas que conocemos. Que hemos conocido desde que éramos niños. Okay. Primaria, secundaria, preparatoria. La profesional y todos los amigos y los parientes y los vecinos y toda la gente. Sí. Y hay quien dice, esta persona tiene una gran capacidad fisonómica. Es muy buena para acordarse de las caras. De las caras, sí. Va a una fiesta, le presentan a 30 gentes, luego a los 2 meses ve a 2 de esas gentes y las reconoce. Hay gente que no lo hace. Yo, dice Nacho, yo. No, afortunadamente yo sí tengo esa capacidad, sí puedo reconocer. Y esto se debe a la región fusiforme de la cara. Pero en sentido general todos tenemos esa capacidad. A menos que tengamos una enfermedad que existe como en 1 de cada 1000 personas y que es una incapacidad, pero total, Nacho, no así mucha ni poca, sino nada, de poder reconocer los rostros. Y esta enfermedad se llama prospagnosia. Las personas que padecen la prospagnosia, es multifactorial esta enfermedad, pero tiene mucha carga genética, pues sí, de veras, no reconocen a nadie, ¿eh? Pero a nadie, o sea, prácticamente estuviste con una persona 2 horas en la mañana platicando y en la tarde o en la noche lo ves y no te acuerdas de ella. Wow. Eso es la prospagnosia. Sí, claro. Y es ya una enfermedad de la cognición. Pero el 99.9% de las personas no la tienen. Y por lo tanto, sí tienen habilidades para reconocer los rostros de las personas que han conocido, gracias a la región fusiforme de la cara o región fusiforme del rostro, o región fusiforme fisonómica. Cuando la doctora Hirsch sometió a estudios de resonancia magnética el cerebro de Susan Polgar, encontró que el cerebro de ella utilizaba la región fusiforme de la cara para guardar jugadas de ajedrez, además de rostros humanos. Wow. Esa era la gran diferencia con el resto de los cerebros humanos. Es decir, el cerebro se había transformado, se había hecho plástico, se había, como la plastilina, organizado para cambiar la función natural de guardar caras humanas y empezó a guardar jugadas de ajedrez, además de caras humanas, porque Susan no tenía prospagnosia. Ella reconocía personas con la misma facilidad que jugadas de ajedrez. Eso hacía que fuera tan poderosa su presencia en los tableros de ajedrez, porque era irresistible. Ella no estaba pensando a la hora de jugar,
Ella estaba reconociendo un patrón, reconociendo patrones y actuando en función de los patrones. De hecho, ella ya sabía que iba a ganar. Había una sensación de que ese juego ya lo había jugado. Bueno, si tú juegas 10.000 juegos en tu vida, es probable que reconozcas uno de hace 10 años y entonces estés jugando ese mismo juego, repitiendo, y el otro jugador sí está pensando y razonando y tardándose mucho tiempo en razonar. Y ella no, ella simplemente ponía la mano en la pieza y el otro se quedaba intimidado, porque el otro ya no tenía tiempo de respirar, ya tenía otra vez que pensar, no podía descansar. Y decía, bueno, esta mujer es tan buena que esto, pues yo soy incapaz. Es imposible. Es imposible, esto no lo puedo creer. Y esto hacía que el jugador opuesto titubeara, generara ansiedad, patrones discontinuos, confusión, conflicto emocional, y finalmente perdía. Sí. Y al final, después de estos estudios de la doctora Hirsch en la Universidad de Columbia, el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Columbia en Nueva York, no quedaba duda de lo que estaba pasando. Y no quedaba duda de que el cerebro de Susan Polgar era, evidente, un hipercerebro. Y además estaba utilizando el cerebro de Susan, se había adaptado al ajedrez y había modificado la función natural de una región cerebral. ¡Qué maravilla! Porque ya se habían notado cosas parecidas en el cerebro de Albert Einstein. El cerebro de Albert Einstein se lo habían robado. El cerebro de Albert Einstein se lo habían robado. Cuando él muere y se le hace la autopsia, el médico que le hizo la autopsia, yo no lo culpo, pensó, este es el hombre más inteligente de la época. Este es el hombre más brillante, quizá de la historia. ¿Por qué voy a tirar su cerebro a la basura? ¿Por qué lo van a incinerar? ¿Por qué lo van a meter en una fosa? ¿Por qué lo vamos a perder? Y entonces decidió robárselo. Llevó 2 frascos de formol, lo dividió en 2, a lo largo de la fisura longitudinal, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y lo encerró en unos frascos de formol. Fue un acto impulsivo, fue un acto irreflexivo, pero fue un acto brillante, inteligente, noble. Él no iba a medrar con eso, no iba a hacer negocio. Él quería salvarlo para la ciencia. Para estudiarlo, sí. Y lo que hizo fue llevarlo a su casa y guardarlo en un closet. Imagínate, el cerebro de guardado en un closet. De una persona común, en una casa común. Y ahí se quedó 40 años. Y cuando este médico, arrepentido, lleno de culpa, de ansiedad, de miedo, y además se fuera a perder el cerebro, pues tuvo que salir del closet, tuvo que dar la cara al mundo, y entonces descubrió a Evelyn, que era una nieta, Evelyn Einstein, era una nieta de Albert Einstein, y decidió, hurgó su dirección, descubrió dónde vivía. Él vivía en la costa este, tuvo que ir hasta la costa oeste de Estados Unidos, cruzar todo el país en su automóvil con el cerebro de Albert Einstein. Y lo hizo. La travesía del cerebro de una costa a la otra se llevó 5 o 6 días, está muy lejos, ya era un hombre mayor. Y finalmente, cuando toca la puerta de Evelyn Einstein, le dice, aquí está el cerebro de su abuelo. Y Evelyn Einstein casi se desmayó. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Claro. Obviamente este hombre había sido muy valiente, había dado la cara, le había dicho al mundo lo que había dicho que era evidentemente un delito, y no lo había hecho antes porque seguramente tenía miedo a la justicia y a las consecuencias de su acto, pero al final Evelyn entregó el cerebro de su abuelo a las instituciones, a los institutos de salud de los Estados Unidos. Y el cerebro del Albert sigue ahí, lo tenemos congelado a 50 grados centígrados, y gracias a esto lo hemos podido estudiar, y cada X número de años, pues se le rebana un pedacito al cerebro del Albert para estudios, y seguramente va a haber cerebro para los próximos 200 años, Claro. y van a hacerse más estudios, cuando ya la ciencia haya desarrollado nuevas habilidades Más avanzado. y nuevas tecnologías. Y gracias a esto hemos sabido que también el cerebro de Albert Einstein registra ciertas anomalías en ciertas regiones,
Por ejemplo, también en la región fusiforme de la cara. Es probable que Albert Einstein utilizaba la región fusiforme para cuestiones de astronomía, de matemáticas, de física, de química. Y obviamente esta es una deformación de los genios, o una plastificación de los genios, que hace que los cerebros normales, comunes, se conviertan en cerebros hiperinteligentes. Sí, Y la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? Yo una vez conversando con el doctor Ernesto de la Peña, este gran genio mexicano de los idiomas, de la lingüística, del aprendizaje de idiomas, fue mi amigo desde que yo tenía 20 años hasta los 30 años siguientes. Trabajé con él en algunas instituciones como el Canal Cultural de Televisa, muchos años, estoy hablando de 12 años, 14 años estuve con Ernesto de la Peña, y compartíamos el gusto por las bibliotecas, por los libros. Cuando yo no tenía un libro que él quería, yo me acuerdo que sacamos una fotocopia y se lo daba hasta empastado con tela, con cuero. O al revés, yo recibí muchos regalos de él, muchos libros de regalo, y yo también le di muchos libros de regalo, y compartíamos, y era una bendición. Fue mi maestro de jeroglíficos egipcios, la única persona que sabía en ese momento en México traducir jeroglíficos. Él me hizo, y todavía tengo las copias de la gramática de Gardiner, de los libros de Wallis Budge, de escritura egipcia, de escritura jeroglífica. Y yo me acuerdo esa capacidad que tenía. Yo una vez le dije, Ernesto, ¿por qué no vamos con el doctor Ratoni al Poli? Estos estudios se pueden hacer aquí en la UNAM, en el Poli, para ver cómo anda tu región fusiforme. Pero me dijo que no, que otro día, que ya veríamos en el futuro. Nunca lo hizo. Pero estoy seguro que hubiéramos encontrado que él utilizaba su cerebro plásticamente para aprender todos esos idiomas que sabía, tanto lenguas muertas como lenguas vivas, porque era impresionante su capacidad de aprender idiomas, todos los conocidos, todos los europeos occidentales, y también lenguas muertas. Manejaba el arameo, por ejemplo, estaba haciendo traducciones de la Biblia en griego y en arameo, obviamente a griego antiguo y arameo, y era muy impresionante su capacidad, infinitamente impresionante y magnífica, de recordar. También a Jaime Almeida le dije, yo estoy seguro que usaba su región fusiforme para la música, para la música. Pero no se llegaron a concretar estos estudios. Pero quiero decirle a la gente que los genios, como dice el doctor Polgar, sí, su teoría se comprobó con su hija Shusha y otros casos. Los genios se hacen. Y hay una clave para lograr tener esto, hacer esto. Y se llama la sobredemanda cerebral. ¿Qué es la sobredemanda cerebral? El cerebro responde de varias maneras. No solo la región fusiforme de la cara, es la forma natural que responde el cerebro de los genios. No hay otras formas. Recientes estudios en la Universidad de Oxford y de Cambridge, en Gran Bretaña, demostraron que todos los taxistas de Londres que tienen más de 10 años en la actividad del taxi, que tienen que hacer unos exámenes muy rigurosos, tienen por lo menos un 10% agrandados sus hipocampos, que es el órgano de la memoria, conceptual en el cerebro. Entonces es otra forma de respuesta biológica de esta hiperplasia cerebral, de esta hiperinteligencia cerebral, una respuesta biológica por la sobredemanda, por el sobreuso. Recientes investigaciones han demostrado que cuando tú aprendes 3 idiomas a la vez, generas esta respuesta de sobredemanda. O sea, yo digo, mañana voy a aprender el italiano, y el chino mandarín, y el árabe. El cerebro genera cambios biológicos para que tú puedas con aquella tarea. Y uno diría, pues no va a aprender nunca. Al contrario, se te va a facilitar. Sí, exacto. Eso es la teoría de la endolingüística, de los hermanos Mühlemans. Ellos desarrollaron este modelo
Y es que la naturaleza nos dotó de capacidades biológicas, ahora ya exploradas, estaban inexploradas, que nos cambian totalmente y nos transforman nuestra manera de pensar. El cerebro es mucho más de lo que pensaba, mucho más de lo que creíamos. Puede dar mucho más si se lo pides. El problema es que nuestros cerebros casi transcurren por la vida vírgenes y no se usan. Una manera de sobredemandar el cerebro es leyendo diario, 1 hora diaria, sobre todo con superlectura, a velocidades rápidas. 1000 palabras, 1200 palabras, el promedio internacional se sugiere son 1200 palabras por minuto. Entonces yo le digo a la gente, no quieras aprender la lectura veloz para solucionar lo de tu trabajo, para pasar los exámenes, para leer con comodidad. No, vete lejos, piensa en grande, desarrolla tu talento, lea 1200 palabras por minuto, que es una cosa tan fácil, tan sencilla, para ser un genio. No solamente para pasar el examen, no solamente para leer más rápido, sino piensa de manera grande para ser un genio. Para ser como Leonardo, como Sor Juana, como Susan Polgar. Desarrolla como el doctor de la Peña, como Jaime Almeida. Desarrolla tus capacidades para ser un genio. No te quedes en la mediocridad. Trasciende. Ve lejos. Piensa en grande. Para eso estudia la lectura. Todos mis alumnos que vienen a Anaxágoras, yo les digo, desarrolla tus talentos, tus habilidades para ser alguien grande. Anaxágoras es un caso de genios. Yo cuando estaba buscando un lugar donde poner mi centro de estudios y mi consultorio para dar psicoterapia, busqué muchos lugares y digo en la calle de Anaxágoras. Yo estaba buscando un local en la calle de Pitágoras, porque yo siempre admiraba a Pitágoras, uno de los grandes genios de la matemática, de la astronomía. La gente no sabe, pero Pitágoras era un hipergenio. No en realidad el teorema de Pitágoras era suyo, ni siquiera lo inventó él. Él lo recibió de los matemáticos en la ciudad egipcia de Sais. Era algo que tenía 1000 años. El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, era de los matemáticos egipcios 1000 años antes que Pitágoras. Y eso está demostrado por los documentos que hay sobre el tema en Egipto. Pero en cambio hay atributos que no se le dan a Pitágoras. Pitágoras es el primer humano que descubre que la Tierra es redonda. Y eso no lo dice la gente. Él lo descubre y hace estudios. Y están documentados. Ah, sí, claro. Y después Eratóstenes, bueno, utiliza parte de la información que Pitágoras desarrolla. Y el que recibió el crédito, que hizo el estudio aquel en Egipto, de poner las dos columnas y por el ángulo solar, dar la información y demostrar la curvatura terrestre, hasta decir qué tamaño es la Tierra y calcular hasta su volumen y bueno, hasta su peso. Pero en realidad ese fue Pitágoras. Pitágoras es uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. Es el que inventó la palabra filosofía. Eso tampoco te lo dicen en la escuela, lo cual es un error muy grande y una tremenda injusticia para Pitágoras. Pero bueno, la mayoría de nosotros queremos ser mediocres y no superarnos, y no aprendemos nada ni sabemos nada. Es como la actitud de la pereza, la flojera. Hay que salir de ahí. Ya hay que generar el poder, empoderarte. Y una de las maneras más simples es leyendo rápido, Nacho. Porque cuando lees 1200 palabras por minuto, tú llevas a la cabecera de tu cama 30 libros al mes, llegas en la noche y en lugar de andar viendo cosas por ahí, en la televisión o en el YouTube o esas cosas, tú abres un libro, lees en 35, 45, es 1 hora y 15, puedes leer 300, 400, 500 páginas. Este es mi libro del día y lo guardas, ya lo leíste. Es tan bonito tener tus 30 libros en el buró y decir, bueno, estos 30 libros para este mes. Pase el año y ya leíste 365 libros. ¿A poco tu cerebro va a ser el mismo? ¿A poco tu conocimiento va a ser el mismo? ¿A poco tu poder de información va a ser el mismo? Obvio, ¿no? Obvio, te conviertes en genio. Entonces tu cerebro te respalda transformando plásticamente
diferentes áreas de expansión, que no nada más hay estas, no nada más la región fusiforme de la cara, no nada más el hipocampo. Hay más de 40 áreas de expansión cerebral para que crezcamos plásticamente y seamos genios. Pero todo comienza con querer. Querer es poder. Esto es una frase infinitamente verdadera. Querer es poder. Yo le digo a todos los padres, inculquen esto a sus hijos, y a todos los padres, ¿por qué no le inculcan a sus hijos ser genios siendo genios ustedes? Ustedes también superlean. Con el ejemplo. Es muy fácil aprender a leer rápido. Los libros de Tony Buzan, mi libro de neurolectura, pues aquí están, los puedes conseguir ahí en Anaxágoras 915, porque ya vamos a tener una librería ahí en Anaxágoras 915. Entonces, pues para que tengan acceso a esta increíble información, conocimiento, y que tengan la decisión de decir, bueno, hasta el día de hoy no quise, pero a partir de hoy sí quiero. Y si puedo, y es fácil, y lo voy a lograr, y viene la gran transformación. Y la mejor manera de sembrarte en los jóvenes es viéndolo en sus papás. Es la forma más fácil modelar. Así fue la relación entre Hipatia de Alejandría y su padre, un gran filósofo, o la relación entre Sor Juana y su abuelo, entre Leonardo y su padre, y esto se da. Qué acto tan bello ese momento, es conocido, se sabe, qué se dijeron el padre y el hijo cuando llevó a Leonardo a los 14 años. Abandona la casa, no regresa nunca. Su padre con lágrimas en los ojos lo abraza y le dice, Verrocchio es el otro padre que tú necesitas. Y era una cantidad de dinero inmensa la que había que pagar para que un chamaco estuviera ahí los siguientes 10 años. Era como un internado el taller de Verrocchio. A Miguel Ángel lo mandaron al taller del otro sabio, porque había dos genios en Florencia en ese periodo. Y en el taller de Verrocchio estuvo Leonardo. Y el otro era Ghirlandaio, el otro taller. Y qué interesante, a la hora que abre la puerta, el taller de Verrocchio abre la puerta, ya cuando Leonardo se va a internar, el padre lo deja ahí, pues prácticamente ya de por vida era como perder un hijo, porque pues ya lo iba a ver muy poquito. El que le abre la puerta es Sandro Botticelli. Nada más. Ahí nace la amistad tan increíble que había entre los dos. Sandro Botticelli le dice, ¿te vas a quedar aquí? ¿Vienes para quedarte? Y le dice Leonardo, pues todavía como desencanchado, ¿no? Así, ve varios jóvenes allí. Y le dice a Sandro Botticelli, le dice muy así, Botticelli era medio a veces mala onda, le dice, era a veces así medio sarcástico, y le dice, ¿vienes para quedarte o vienes de visita? Y le dice, para quedarme. Dice, eso lo dudo, eso dependerá de lo que el maestro piense de ti. Así como, uy, qué recibimiento. Y sin embargo, ahí comienza una increíble amistad de toda la vida, y muy íntima, y muy profunda, y gran apoyo, ¿verdad? Es muy, muy, muy sarcástico Cosa que no hubo con Miguel Ángel. No, Miguel Ángel y Leonardo se escupían, no se soportaban ni a la vista, siempre entraban en conflicto, porque Leonardo era muy prendidito, era como un metrosexual de ahora, ¿verdad? Siempre impecable, la imagen, el porte. No tenía mucho dinero, pero pareciera que sí, ¿no? Y en cambio, Miguel Ángel era la facha absoluta. Se vestiría como un hippie, para dar un poquito no se peinaba nunca, es más, ni siquiera se bañaba. Y la greña la traía hirsuta y larga. Y traía casi siempre un peto de cuero y una ropa sucia, pues es que un escultor. Imagínate, pues todo el polvo. Claro. Y todo, la greña, no se peinaba, no tenía ropa, era su ropa de trabajo. Dicen que hedía, que apestaba, porque no se bañaba en un mes, en dos.
Entonces, ay, Leonardo decía, no. Y en cambio, Miguel Ángel decía, bueno, y gasta su tiempo en bañarse. Imagínense. El tiempo es para el arte, no es para acicalarse. Y entonces era imposible, era lo más incompatible, no cabía uno en el otro, no había manera. Y chocaban, y chocaban, y chocaban. Y entonces un político mala onda, que era la máxima autoridad en Florencia, los puso en la misma sala a hacer dos, ponerse a competir y hacer dos frescos de dos batallas diferentes. Y imagínate, nunca se acabó. O sea, no puedes ver ni una ni la otra porque no acabaron. Se odiaban tanto que mandaba a sus discípulos Miguel Ángel y decía, a ver, ¿está Leonardo por ahí? Si está, yo no voy. Y luego el otro, ¿está Miguel Ángel por ahí? Ah, no, si está, yo no voy. Pues entonces nunca acabaron los frescos porque no podían estar juntos bajo el mismo techo. No. Y era impresionante. Bueno, pero son otras características de la vanidad de los genios. Sin duda son ciertamente un tanto cuanto vanidosos los genios. Bueno, pero entendiendo lo que queremos transmitir en este programa lo que queremos transmitirte es que tú tienes el poder de ser un genio, que hay herramientas como la sobredemanda, leer rápido es una forma de sobredemandar, pero también aprender 3 idiomas a la vez es una forma de sobredemandar. El cerebro responde a la sobredemanda. ¿Los rompecabezas, doctor? Hay formas de sobredemandar como son herramientas como los rompecabezas y desarrollan el área matemática del cerebro, el área comparativa y analítica. Por ejemplo, yo le digo a los padres que me llevan al consultorio continuamente niños con déficit de atención, en lugar de medicamentos vamos a darles omega 3 y armado de rompecabezas. Al cabo de un año, el cerebro no resiste el armado de un rompecabezas de 5,000 piezas. Y con el omega 3 y la forma rápida en que las conexiones se dan a nivel de las neuronas por efecto de los ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, se corrige el problema de déficit de atención sin el procedimiento tradicional psiquiátrico. Bueno, en mi consultorio estábamos un psicoterapeuta y un psiquiatra. Obviamente tengo ahí al psiquiatra, mi gran amigo el doctor Peñate, un gran psiquiatra. Y la mayoría de las veces podemos sacar provecho de estos conocimientos. Eso no quiere decir que en algunos casos sí se requiere el tratamiento psiquiátrico, porque hay casos. Acuérdense que no hay enfermedades, hay pacientes. Ese es un criterio médico internacional. Hay pacientes, no enfermedades. En algunos casos es posible, en otros casos requerimos indiscutiblemente el medicamento psiquiátrico. Pero hay muchos casos en donde con la psicoterapia es suficiente para corregir el problema. Aunque en la mayoría de los casos deben ir de la mano las dos técnicas, las dos especialidades. Claro. Deben ayudarse las dos especialidades para lograr rápidamente el efecto deseado. Todo esto es importante saberlo y dar las herramientas para tener muchos genios, ¿verdad? Hay muchas formas de sobredemandar al cerebro y bueno, jugar al ajedrez es una forma de sobredemandar al cerebro. Entonces, imagínate el pobre cerebro de Susan Polgar. Bueno, todo lo que tuvo que hacer para poder responder a la expectativa del padre de Susan y de la propia Susan. Bueno, hoy la historia nos dice que esto funciona así, claro. Y se encumbró el nombre de Laszlo Polgar, y esto es maravilloso, pero sobre todo la enseñanza que nos da, la herramienta que nos arroja, el conocimiento que se amplió. Y yo quiero invitar a toda la gente, y algo más, de lo que voy a hablar un día. Qué cosa tan bella. Se tiene la idea de que después de los 65 años se producen las demencias seniles. Hay un deterioro cerebral. Entonces yo les digo, llévenme a sus abuelitas, a sus abuelitos, llévenme a sus abuelos, llévenme al consultorio, porque hoy se sabe que hay una terapia de sobredemanda cerebral que impide que esto suceda. Es decir, si ponemos a la abuelita o al abuelito a leer a 1200 palabras por minuto, cosa que puede hacer cualquier abuelito, estamos vacunando la presencia de la senilidad, de la demencia senil.
estamos logrando que ese abuelito, hasta muy largo en la vida, 70, 80 años, esté en plenitud de capacidades mentales. Con herramientas de nutrición, con herramientas, con antioxidantes, ácidos grasos y con disciplinas de estudio, de lectura, donde ocupan su mente de manera total, es posible evitar que estos deterioros ocurran. Hay un gran maestro mío, que es el doctor Miguel León Portilla, uno de mis más admirados maestros. Hoy él ya está muy avanzado de edad, y sin embargo, cuando tú platicas con él, cuando tú lo ves en sus apariciones televisivas o en YouTube, pues está en plenitud, a pesar de su edad. Escribe libros. Hay muchísimos, una cantidad infinita de evidencias. Los sabios nunca deterioran sus capacidades. Don Ernesto de la Peña, unos meses antes de fallecer, bueno, tenía otros problemas muy graves de salud, pero su cerebro estaba en absoluta plenitud. ¿Por qué? Porque cuando hay estas disciplinas mentales, actúan, como dice Luz María Ibarra, como gimnasias cerebrales, que son un antídoto, una vacunación contra la decrepitud cerebral. Lo que sí no pueden hacer con sus abuelitos es que abandonen sus capacidades intelectuales. Hay que ponerlos a leer, hay que ponerlos a escribir, hay que ponerlos a tocar piano, hay que ponerlos a componer cosas, hay que hagan un movimiento corporal, gimnasia cerebral, para que este deterioro no suceda y no sucede. Y no sucede. Es importante ver cómo los intelectuales, a pesar de que llegaron a edades muy avanzadas, mira Octavio Paz, por ejemplo, jamás tuvieron decrepitud intelectual, porque jamás abandonaron su cerebro, jamás abandonaron su mente, jamás abandonaron sus disciplinas cognitivas conductuales para desarrollar más conocimiento. Obviamente esto es así y obviamente es posible. Por lo tanto, pues debemos entender que es así como hay que hacer ejercicio corporal, somos solamente cuerpo, hay que hacer ejercicio mental. Ponerse a jugar ajedrez, armar rompecabezas, leer, es fundamental. Y otras actividades intelectuales. Y hemos llegado a la parte final. Quiero también decirles que hay, para este verano, ya va a comenzar en una semana, comenzamos hoy en 8, el curso de lectura veloz. Hablando del curso de lectura veloz, allá en Anaxágoras 915. Hay que aprovechar. Aquí está el número telefónico. Y el curso de autoestima para jóvenes y adolescentes también comienza el día 21. El día 21 de julio. Los teléfonos nos los dice Nacho. Con gusto, 5610-0069 y 5520-0224. Perfecto, Nacho. 5610-0069 y 5520-0224 para que ustedes asistan allá en Anaxágoras 915 con Hernán Narvarte a una cuadra y media del metro Eugenia. Imposible llegar más fácil. Sí. Cuadra y media del metro Eugenia. Y ahí tienen lugar los talleres de lectura veloz y los talleres de autoestima para jóvenes y adultos. Entonces espero jóvenes y adultos en este próximo taller de autoestima y los espero en el taller de lectura veloz. Hay que aprovechar las vacaciones. 4 semanas que van a transformar tu vida. Lectura veloz no es solo lectura veloz, es aprender a aprender. Es técnicas británicas y americanas de estudio. Es desarrollo de habilidades del pensamiento. Es escritura veloz. Es lectura veloz, por supuesto, y es desarrollo de habilidades de genios. Entonces, obviamente, ahí los espero a todos en la dirección que todo mundo conoce, Anaxágoras 915. Yo decía que escogí ese local para poner mi centro porque, bueno, yo admiro a Anaxágoras. Pero no sabes en qué forma, en qué manera. ¿Y sabes quién era Anaxágoras? De esa playa de filósofos y de pensadores griegos. El maestro del más grande político de la historia del mundo. Era el maestro de Pericles. Él lo educó, él lo hizo, él lo formó. Y Pericles es el más eminente de los griegos. Pericles, gracias a Pericles tenemos nada menos que el Partenón.
la edad de oro de Atenas. Por eso se dice el siglo de Pericles. Imagínate que tuviéramos en México un Pericles. Ahí vienen las elecciones el año que viene. Que tuviéramos en México alguien educado en los valores, educado en la inteligencia, educado en la sapiencia. Un presidente de la República que tú dijeras, pues ya leyó 5,000 libros, porque lee con velocidad. Bueno, los americanos se lo tuvieron. Fue el presidente John F. Kennedy. Él exigía a todo su gabinete, ojo para los candidatos, necesitamos presidentes así. Él exigía a su cuerpo de primer nivel, a sus colaboradores directos, a los secretarios de Estado, les exigía la lectura veloz. Y les decía, ¿tú a qué velocidad lees? Y todo el mundo se quedaba, y usted, presidente, y él decía, a 1,200 palabras por minuto, porque es el nivel mínimo del superaprendizaje. O sea, él hablaba de estos temas, él sabía, una persona cultísima, leía vorazmente, y bueno, es un ejemplo, y que realmente nos gobiernen personas inteligentes, cultas, personas capaces, óptimas. La palabra óptimo viene del latín optimus, que significa lo mejor. Queremos que nos gobiernen lo mejor de México. En México hay muchas personas óptimas. Hay personas que están dignificadas para ocupar esos espacios. No están pensando nada más en lo superficial, sino que tienen mentes profundas. Fíjense, tan satanizado que está Porfirio Díaz. Y sin embargo yo pregunto, ¿y de quién se rodeaba? ¿De quién se rodeaba? Bueno, mejores, ¿no? De las mentes brillantes, como Justo Sierra, de las mentes más brillantes de su época. Inclusive Álvaro Obregón, presidente Álvaro Obregón, que alguien le dice por ahí, Bárbaro Obregón, bueno, pero díganme, ¿de quién se rodeaba? Bueno, pues llegó nada menos que a Vasconcelos. Es decir, todo este movimiento, el muralismo mexicano, con personalidades como Diego Rivera, están inmersos en la visión que tenía del mundo Vasconcelos. Esta visión de por mi raza hablará el espíritu, que es todavía el espíritu de nuestra magna casa de estudios. Claro. Y esto es una creación política, la envergadura política que tuvo este periodo de 1920 a 1929. A pesar de todo, y digan lo que digan, este periodo de la historia de México es brillante. Y se le permitió el acceso al poder político a un intelectual de primera y gallarda fuerza, de primer nivel, y mira, todavía las consecuencias las estamos viendo. Sí, ya no ve. Sí. Es una de las más importantes instituciones mexicanas, es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué habría sido de este país si no hubiéramos tenido la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, sería muy distinto. Sí, de hecho. Sería muy distinto. Porque nuestras glorias, nuestras grandes glorias, han salido precisamente de la gran Universidad Nacional, que viene desde la Pontificia en el siglo XVI, desde la Universidad Pontificia hasta la Universidad Autónoma, pasando por todos sus periodos intermedios, y que es obviamente mi alma mater, donde yo me hice, y a quien debo todo el conocimiento que yo pueda tener o poseer. Entonces yo los invito a pensar seriamente, si queremos cambiar a México, si nos queremos transformar en la gran nación que merece ser y que es, de hecho, necesitamos dar el máximo esfuerzo. Entonces yo los insto a que apoyen y que abran las mentes de los niños desde temprana edad para convertirlos en grandes eruditos, en grandes sabios, con ética y valores, por supuesto, porque no se puede vivir sin ética y sin valores. Y esa sería la vacuna perfecta para mejores tiempos, que generemos, que gestemos en nuestras sociedades mejores tiempos. Y quiero anunciar que ya
está el imperio, ya lo pueden ustedes ver en nuestro canal de YouTube. Así es. O sea, pásense del Facebook, hay un link para pasarse de Facebook a YouTube. Ahí están las 72 horas que hicimos sobre la historia del imperio azteca. No están todavía los 72. Son los primeros 5. Ahorita estamos con los primeros 5 programas. Sí. Pero ya pueden empezar ávidos. Hay gente que se devora los programas. Les gusta oír uno y uno que sí. Y ahí van a ver, pues un esfuerzo de muchos años que hicimos para poder hacer un rastreo. Más de 500 libros leídos para poder escribir el guión de la serie. Disfruten ustedes la serie que hicimos con tanto cariño para fortalecer el conocimiento que los mexicanos tenemos de nuestras propias raíces. Las raíces de México. Y entender quiénes somos en realidad. Uno dice don Miguel León Portilla, una de las grandes naciones, con raíces, de las grandes naciones con raíces. Unas cuantas naciones pueden decir esto, ¿eh? Muy poquitas. Muy poquitas. En el continente americano nada más Perú y México. Son culturas madres, civilizaciones madres. Dicen los gringos, the first civilizations. Es decir, una es Mesopotamia, otra es Egipto, otra es China, otra es India, otra es Perú, otra es el Mediterráneo, y otra es, incluyendo Grecia, por supuesto, básicamente, y otra es México. Son unas cuantas, dentro de 210 naciones que hay en el mundo, 210 países, solamente hay un pequeño número de civilizaciones madre. Y quiero que todos los mexicanos sepan que este es el epifoco, el epicentro de una civilización madre de la humanidad, que aportó a la humanidad algunos elementos de tal riqueza que todavía la significan como una de las más grandes civilizaciones de la historia mundial. Y luego la gente me dice, bueno, pero ¿cuáles son esas aportaciones? Bueno, unas son en el ámbito intelectual. Por ejemplo, tenemos el calendario más preciso construido por la humanidad. Todavía el calendario maya no ha sido superado por ningún otro en la historia de la humanidad. Mientras que los astrónomos griegos y romanos estaban en pañales y los matemáticos griegos y romanos estaban en pañales, México ya tenía las mejores matemáticas del mundo. O sea, pero si los aztecas todavía no tenían ni el acero, ni el caballo. Bueno, fueron circunstancias, pero tenían el cero, que es mucho más que el acero. Claro. Tenían el cero para hacer matemáticas como los hindúes, que es otra civilización madre. Y este cero viajó a los árabes y los árabes lo introdujeron en Europa. Y sin el cero jamás hubiera podido desarrollarse la ciencia matemática, ni la computación, ni la informática. Entonces dime si no es mucho más importante el cero que el acero. Sí, claro. Entonces, nuestros matemáticos mayas y los hindúes fueron los únicos que llegaron a conseguir el cero. Así de grande es la civilización mesoamericana. Los mayas, los aztecas, los teotihuacanos y las otras grandes civilizaciones portentosas que habitaron Mesoamérica desde los olmecas en el año 1000 antes de Cristo. Por lo tanto, mucho respeto a México. Cuando yo estaba en la embajada de Tokio, en México, de la Universidad Mexicana de Tokio, iban mucho la gente de Nissan a hacer proyectos. Venían mucho a México. Estaban estudiando en aquellos tiempos todo lo que iban a hacer en México. Traer plantas y plantas y plantas. Y bueno, una de las cosas que yo puedo platicar a muchos profesores universitarios en Japón, la enorme admiración que tenían los japoneses, porque México era una de las grandes culturas madre, las grandes civilizaciones madres, como China, como India. Ellos le tienen mucho respeto a China, mucha admiración, y también a México. Porque decían, es impresionante que a pesar de que los chinos se consideran la más grande civilización del mundo, porque ellos inventaron casi todo, incluyendo la pólvora y 50 cosas más, la tinta, el papel, también la escritura, así como los griegos y los sumerios, y es impresionante cómo los japoneses respetan a México, consideran una de las civilizaciones madre. La civilización madre, fíjense qué término utilizan, la civilización madre de la matemática. Nada más, la civilización madre de la matemática. Mientras que los astrónomos mayas y otras civilizaciones de Mesoamérica ya estaban conspirando
sobre los eclipses que iban a ocurrir dentro de 10.000 años, ya los podían predecir perfectamente. Sin telescopio, no sabemos realmente cuáles son las herramientas de observación, pero ellos lo podían hacer. Sin embargo, los caldeos no lo hicieron. Sin embargo, los fenicios no lo hicieron. Sin embargo, los griegos no lo hicieron. Los egipcios tampoco lo hicieron. Los romanos tenían esa horrenda cosa que se llama numeración romana, que no servía para nada, porque imagínate, para hacer un número astronómico, pues te tendrías que haber llevado una pared entera. Los romanos escribían en las paredes sus números. Imagínate qué cosa más terrible, porque no habían creado, su mente no había creado una estructura matemática que fuera fácil, flexible, rápida. Y los mayas crearon la numeración vigesimal, en lugar de la decimal de los hindúes y los árabes. Los mexicanos, los antiguos mexicanos, los mayas, los pueblos de Mesoamérica crearon la numeración vigesimal, de 20 en 20 con el cero. Y ese aparato tan ingenioso que es la estructura numerológica de los mayas, que es impresionante. Y ese calendario, el Solkin, no, Dios mío, qué cosa más. Y entonces los japoneses decían, es muy impresionante ir a México y darnos cuenta que es la civilización madre de la matemática. Y por lo tanto, se basta la computación. Y eso es la gran herencia, legado, porque lo dicen, lo que México le dio al mundo fue el chocolate, el jitomate, la vainilla. Sí, también, el maíz, sí, también, pero no es nuestra gran aportación. Nuestra mejor aportación es la matemática, la astronomía. ¡Wow! Casi nada, casi nada. Hoy, el futuro de la humanidad se va a basar en matemática y en astronomía. Sigue el poblamiento de los exoplanetas, es lo que sigue, ¿verdad? Acabamos de descubrir los exoplanetas y estamos muy emocionados porque descubrimos los exoplanetas y sabemos que son planetas muy parecidos a la Tierra, con atmósfera, con agua, y que en donde se puede iniciar el desarrollo de la vida. Claro. Y eso es lo que nos tiene muy emocionados ahora, en este momento histórico. Pero esto sería imposible sin el legado de las matemáticas y del conocimiento astronómico. Y si alguien sabía de matemáticas y conocimiento astronómico, eran los antiguos mexicanos. Civilización madre de Mesoamérica, que tiene más de 500 creaciones culturales propias y que están ahí como parte de nuestro pasado. Y todos los mexicanos deben saberlo y deben sentirse muy orgullosos. Es muy importante decirlo. Bueno, yo los espero en mis cursos de autoestima para jóvenes y en mis cursos de lectura veloz. Y técnicas británicas de American Studio, aprender a aprender, el modelo aprender a aprender, y esto en Anaxágoras 215. Yo por eso escogí Anaxágoras. ¡Wow! Anaxágoras. Que Neurasónico Anaxágoras, el más grande maestro del mundo griego, el maestro, el filósofo que instruyó al gran Pitágoras. ¡Qué maravilla! Imagínense esas conversaciones entre Anaxágoras, perdón, entre Pericles y Anaxágoras. Qué cosa más maravillosa, imagínate. Hay por ahí un libro, muy bello, que simula estas conversaciones. Un día voy a platicarles de eso, de Pericles y Anaxágoras. Cuando le dice Pericles a Anaxágoras que quiere construir una acrópolis en Atenas, como legado para la humanidad, fíjate qué visión, y que cuesta mucho dinero, pero que se va a arriesgar, porque era una cantidad infinita de dinero. Y finalmente logra inaugurar el Partenón. La gente no sabe, pero el Partenón es todo un truco matemático, un truco de física. Porque lo que se ve es una cosa y lo que en realidad es, desviaron las columnas para que se corrigiera desde la perspectiva la visión de que se viera chueco. Pero un día les platico de eso, que es la arquitectura. Yo platicaba mucho con don Pedro Ramírez Vázquez, este gran arquitecto, de esto, de la corrección de la imanología arquitectónica para que se vea bien, porque si la pones derecha se va a ver chueco. Es algo... Hablar de eso y hablar de las proporciones áureas es sensacional. De eso hablaba yo con don Pedro Ramírez Vázquez, eran unas exquisitas conversaciones de 4, 5, 6 horas. Iba yo allá a su casa del Pedregal, o él iba a mi casa, y era una cosa fascinante escuchar todo lo que él decía de la arquitectura de los mayas, de cómo son relojes cósmicos que pueden marcar los equinoccios, los solsticios,
como el Gran Castillo de Chichén. Bueno, ya hablaremos de esto. Siempre los quedamos pensando en otros temas, ¿no? Sí, vamos a desarrollar estos temas ¿De qué más temas adelante. hay? Y vamos a cerrar aquí y vamos a ver qué dice la gente. A ver si ya llegó la lluvia de corazones, la lluvia de deditos azules, Yo creo la que está a lluvia punto de llegar, doctor. de caritas amarillas. Ahí viene, viene. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar. Lluvia de corazones, lluvia de Cuestión deditos. de segundos. Lluvia de... Mira, Ahí ya, están, ya, ya. ahí están. Hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos. Qué gusto nos da saber que están ahí. Ahí está. Qué gusto nos da que aunque sean vacaciones y aunque sea lunes y aunque sea una hora difícil, Sí, de todos modos ustedes están ahí y aplaudimos, ¿verdad? Aplaudimos que estén ahí. Sí, Eso. sí, sobre Nos todo encanta. ellos que nos Mira, ahí están está, mandando, mira. la lluvia de corazones, la lluvia de deditos azules. Qué bonito. Muchísimos, Amigos, qué muchísimos gusto nos da. comentarios, Y a ver, doctor. ¿qué dice la gente? Platícanos lo que dice la gente. Claro que sí, Marta Vargas dice, hola doctor Cruz, hola Nacho, es un placer. Hola Marta Vargas, qué gusto. Es un placer escucharlos, como siempre interesantísimo el tema de hoy, gracias. Es un placer y muchísimas gracias. ¿Qué más dice la gente? Lolita Méndez, es un placer precisamente escucharlos, saludos doctor Pepe Cruz. Un gusto, saludos. Maite Escalante, también gracias doctor Pepe y Nacho, saludos para ti. Saludos. Un tocayo, mire, Carlos Salgado también nos manda saludos, Salgado como tú. Salgado como yo. Jade Hikurima dice, qué gusto escucharlos, saludos. Saludos Ah, para ti. Alejandra Pimentel, gracias por una semana más de vida y del placer de escucharlos. Nacho, doctor Pepe, y mi admiración siempre y que Dios lo cuide. Bendiciones para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Irma García Ordaz, gracias doctor. Igual Erika Hernández, gracias doctor. Dios lo siga bendiciendo. Un fuerte abrazo. Gracias y lo mejor para ustedes. Así Para es. ustedes de aquí para allá también. MG Flores Alca dice, me gusta el programa. Qué bueno que les guste. Aquí estamos. Rosa Lidia Hernández Muñoz, gracias por compartir de sus conocimientos. Saludos. Aquí estamos. Muchos saludos para ustedes. Con todo el cariño. María Elena Gutiérrez, hola doctor Pepe, muchos saludos y puede decir los pasos para leer las 1200 palabras, por favor. Eso requeriría un programa entero. Así es. Pero básicamente lo que puedo enumerar es las etapas de lo que se va aprendiendo cuando aprendes lectura veloz. Bueno, aquí está mi libro y aquí puedes leer todo con mucho detenimiento, pero básicamente tenemos que partir primero del principio de que tenemos que tener una apertura de campos visuales, porque los ojos toman 90 fotografías por minuto. Los ojos en realidad son cámaras fotográficas de alta resolución y son cámaras fotográficas muy sensibles a la luz y tomamos estas fotografías de tal manera que son tan rápidas la secuencia de fotos que pensamos que vemos de continuo y no vemos de continuo. Vemos a través de 90 fotografías que tomamos por minuto y entonces nos da la impresión de que es de continuo, pero no es de continuo. Y entonces tenemos que darnos cuenta que cuando leemos lo que estamos haciendo es retratar los renglones de la lectura. Y porque aprendimos a leer silábicamente, se creó en nuestra mente inconsciente una neurorespuesta, que es un hábito, que es tomar una foto de cada sílaba. La apertura de campos visuales se basa en abrir, en lugar de sílabas, leer palabras enteras. Y para eso se desarrollan tecnologías, hay varias. La neurolectura es una tecnología, la lectura veloz es otra tecnología, hay otra tecnología, que es la de Paul Schill, que es la fotolectura, y son diferentes tecnologías que llegan a diferentes alcances. Algunas que se leen mucho más rápido que el otro. Todas son buenas, la fotolectura es maravillosa, pero hay gente que me dice en fotolectura, yo no puedo, ni le quiero intentar, no quiero fotolectura, deme otra. Bueno, esto les doy neurolectura. No, yo no quiero neurolectura, yo quiero otra, entonces les doy lectura veloz. Yo les puedo dar cualquier sistema, yo los estudié todos, estuve con todos ellos, con los grandes genios. Fueron mis amigos, los conocí a todos, los traté a todos. Paul Schill ha venido muchas veces al programa de radio, también Tony Busan, y otros especialistas en lectura veloz, pero siempre hay un método que se adapta a la persona. Debemos enfocarnos en la persona. Entonces, hay personas que sí pueden con la fotolectura y enseguida. Hay personas que dicen, no, yo prefiero la neurolectura. Hay personas que dicen, no, yo quiero la lectura veloz. Bueno, los dos se parecen mucho, pero son diferentes. Pero en todos se alcanza el mismo objetivo, que es cómo abrir el campo visual. En lugar de que tus ojos, de manera inconsciente, se metan a la lectura solamente de una sílaba, tú empiezas a leer palabras enteras, 2 palabras, 5 palabras, 9 palabras, el renglón entero o la página entera
o en el caso de la fotolectura. Con el método de la naranja, el doctor Porcil puede leer la página entera. Entonces va a haber diferentes cambios de velocidad. Normalmente sin ninguna técnica las personas leemos alrededor de 120, 180 palabras por minuto. Ya con técnicas subimos a 200, 500, 1000, 1500, 2000 o 24,000, como en el caso de la lectura más veloz, que obviamente pues, es la técnica de Porcil de la fotolectura, en donde hay ya ciertos niveles de sugestión, ya se utiliza la sugestión como una herramienta. Entonces, cualquier método que tú quieras, pues primero hay que hacer pruebas, a ver cuál te va a gustar, con cuál vas a poder, cuál prefieres para ti. Es algo un poquito complejo, pero muy fácil. Y al final, bueno, vas a tomar un método, se va a abrir los campos visuales, vas a poder, además, mejorar la memoria, además, mejorar los sistemas de retener lo que lees con mapas mentales y los sistemas de aprender a pensar, aprender a discernir que utilizamos para que logres esta capacidad. Se mejoran 3 cosas en la lectura. El primero es velocidad. El segundo es comprensión. Pues hay que decir que leas rápido si no comprendes lo que estás leyendo. Claro. Y el tercero es recordar, memorización, retención de lo leído. Que realmente retengas el 90%, del 90 al 100% de lo que leíste. Se mejora cada uno con diferentes técnicas y es un entrenamiento. Es un entrenamiento que dura un mes. Conmigo dura un mes y te entrenas yendo a una sesión de práctica cada semana durante 4 semanas. En un mes ya estás leyendo al triple, cuádruple de lo que habías leído y luego te sigues hasta que lees la velocidad que se te pega la gana leer, a la que tú quieras. Entonces, todo un entrenamiento. Y recuerden, los que quieran ir a este entrenamiento, están mis números telefónicos 5610-0069 o 5520-0224. Lo importante es, hay muchas escuelas de lectura rápida. Lo importante sea la que sea y aprender. Lo importante es que lo hagas, que lo logres. Te cambia la vida, te sientes de otro modo. Es tan bonito. Bueno, si a los que mandamos a los chamacos, pues les cambia la vida a los chamacos. Les gusta estudiar, les gusta aprender, se transforma su mentalidad, cambia todo en la vida, ¿no? Así es. Bueno, ya respondimos la pregunta, ya llegamos al final, ya nos vamos a despedir, Nacho. Ya llegó la hora de despedirnos. Y amigos, muchas gracias. Se despide Nacho. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde y ojalá que no saquemos la lancha hoy. Que no nos llueva, que nos llueva, pero no esas cantidades Sí, no, exageradas, ¿verdad? De que 100 litros por metro cuadrado, eso. Tremendo. Después andamos ahí con la chalupa. Bueno, no se les olvide que esto era una laguna. Exacto. No se les olvide que la Ciudad de México era una laguna. Entonces no se quejen cuando llueva mucho, porque si era una laguna quiere decir que siempre ha llovido mucho. Amigos, muchas gracias. Vamos a despedir. Luis Jalón está ahí atrás de la cámara. Les manda muchos saludos. Sí. Y les dice que está subiendo ya los programas del Imperio para que los puedan disfrutar. Y recuerden también mi curso de autoestima y vernos aquí. Acuérdense que todos los lunes, segurito, y todos los viernes nos vemos aquí alrededor de las 3, 3:30 de la tarde. Así es, doctor. Y seguiremos con esta intención y haciéndolo. Y amigos, y otros programas son nocturnos, los de la historia secreta de México. Les tengo uno sensacional. Entonces, prepárense para la historia secreta de México. Y, por supuesto, todos nuestros programas de Encuentros con la Historia que fueron pregrabados previamente en las instalaciones de Radio Centro, que Radio Centro ya me dijo que ya muy pronto vamos a regresar. Entonces, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos diciendo, como decimos, todos los días. Sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Y esto ya se terminó.